Queridos hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es un privilegio que podamos estar juntos nuevamente para compartir la preciosa palabra del Señor. Quiero invitarles, sin más demora, a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 44. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Amado Padre, te damos gracias porque en esta mañana nos das el privilegio de abrir tu palabra y de hacerlo con libertad. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos das la posibilidad de predicarla. Nos das el espacio, amado Señor, para poder bendecirte, para poder edificar a la iglesia, que es tu cuerpo. Te damos gracias, Padre Celestial, también, porque tú has puesto en el corazón de mis hermanos el estar espiritualmente unidos, y que al escuchar este mensaje seamos motivados a cumplir con tu preciosa voluntad, llevando por práctica todo lo que tú nos has enseñado con tu ejemplo. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo, y lo ponemos a tus pies, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, en las últimas horas he escuchado y leído a varias personas manifestar que la Semana Santa de este año ha coincidido con uno de los peores momentos en la historia de la humanidad. Sin embargo, considero que no hay mejor momento que el actual para poder recordar la pasión y muerte de aquel varón justo en quien debemos descansar y en quien debe descansar nuestra confianza, al que le debemos nuestra salvación y nuestra certeza de una vida eterna: Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay mejor momento que este para glorificar el nombre del Señor. No hay mejor momento que el actual para predicar su nombre. No hay mejor momento que el actual para dar la bienvenida triunfal a nuestras vidas y nuestros corazones al Rey de Reyes y Señor de Señores. El pasaje bíblico de esta mañana constituye una pieza clave en el cumplimiento del plan de Dios para restaurar nuestra relación con Él, para traernos de regreso. Si bien este relato aparece en los 4 evangelios, mis queridos hermanos, su importancia se hace explícita en el Evangelio de Marcos. En él, esta es la única narración sobre la vida y ministerio de Jesús que tiene lugar en Jerusalén. Es claro que el objetivo del narrador era realzar los acontecimientos que vendrían. Haremos paralelos más adelante entre los evangelios de Marco y de Lucas. Por su parte, la porción bíblica que estamos revisando el día de hoy, localizada justamente en el Evangelio de Lucas, menciona detalles adicionales que no aparecen en los otros evangelios. Nos referiremos puntualmente a uno al finalizar este mensaje. No es posible, entonces, mis queridos hermanos, entender la importancia del evento o de un evento en general sin recordar o conocer cuál es el contexto que le rodeaba. Y en este caso Israel
el pueblo de Israel se encontraba dominado por el Imperio Romano, el más grande y poderoso de aquel entonces. No era la primera vez que algo así les había sucedido a los judíos. Vienen rápidamente a mi mente momentos de la historia con una similitud con este momento en particular. Quisiera recordar en orden cronológico brevemente 3. El asedio de los madianitas en tiempos de Gedeón, la ocupación asiria del reino del norte, Israel, y la posterior ocupación babilónica del reino del sur, Judá. En los 3 ejemplos hubo etapas de temor seguidas de un deseo intenso de restauración y un clamor a Dios por su intervención divina. Él, nuestro Dios, siempre respondió. Regresando a nuestro escenario histórico-político, el sentimiento era el mismo. Los israelitas estaban desesperados por libertad. Eso dio lugar al nacimiento de células extremistas como la de los celotes, movimiento político nacionalista dispuesto a tomar las armas para lograr su cometido. Nada de esto era desconocido para el Señor Jesucristo. La narración bíblica menciona varias ocasiones en las que un grupo de gente estuvo dispuesta a tomarlo y hacerle rey. En cada ocasión el Señor Jesús se apartó de la multitud y no permitió que eso sucediera. Sin embargo, esta vez era diferente. Jesús sabía que su reino no era de este mundo, pero había llegado el momento de declarar públicamente quién era Él. Revisemos juntos el pasaje bíblico de esta mañana. Vamos a leer brevemente el versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. El comentarista Matthew Henry señala la importancia de la frase iba adelante, misma que además se observa también en el Evangelio de Marcos en su capítulo 10, en la misma porción, en la porción paralela que estamos leyendo ahora. Voy a mencionar brevemente el versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habrían de acontecer. El vocablo traducido como iba adelante es utilizado para señalar que alguien tenía prisa por llegar a algún lugar. En este caso, entenderíamos que el Señor tenía prisa por llegar a Jerusalén. Y entonces podemos preguntarnos, ¿acaso Jesús no sabía lo que sucedería después? ¿No sabía lo que le esperaba? La respuesta es sencilla. Claro que sí, Él lo sabía. El Evangelio de Marcos además lo explica con una claridad meridiana. Versículos 33 y 34 del capítulo 10. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Estamos afirmando entonces, mis queridos hermanos, que Jesús caminaba presuroso a su tortura y posterior muerte y muerte de cruz, totalmente consciente de ello. Pues sí, así fue. El mundo nos diría que eso es una locura, pero la palabra de Dios responde al mundo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Queridos hermanos, es así como debemos responderle al mundo. Esto no es locura, es poder de Dios. Y aquí cabe una pregunta para reflexionar y en la que quisiera que por favor mediten en sus corazones, no solamente hoy, sino a lo largo de los días sucesivos. ¿Cómo es posible que seamos tan lentos y perezosos para servir a aquel que aceleró su paso para morir por nosotros? Por favor, guárdelo en su corazón. Pensemos brevemente en lo que hemos hecho hasta este momento, en los pretextos, en las excusas, en todo aquello que nosotros mismos hemos puesto para no responder al llamado de servicio que el Señor te ha hecho a ti y que me ha hecho a mí. Y comparemos eso con el sacrificio de Cristo, cuyos pies presurosos fueron directo a la cruz por ti y por mí. Continuemos. Revisemos ahora los versículos entre el 29 al 34. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Lo responderéis así: porque el Señor lo necesita.
Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Nos encontramos ahora, mis queridos hermanos, con una lección de obediencia estricta y sujeción a un mandato del Señor. No vemos en ninguna parte de la narración bíblica que los apóstoles cuestionasen de forma alguna las instrucciones recibidas desde el mismo Señor Jesucristo. Todo estuvo completamente claro desde el principio a fin, y su ejecución no fue menos precisa. No vemos tampoco una negación manifiesta de parte de los dueños del pollino. Ellos entregaron a este pequeño burrito que jamás había sido montado, para que el Señor lo usara. Y yo me pregunto, entonces, queridos hermanos, ¿hay instrucciones que el Señor nos haya dejado que quizá no son lo suficientemente claras para nosotros? Si su respuesta es no, todo está claro y todos entendemos de una manera nítida lo que Dios desea de nosotros, les invito a reflexionar en sus corazones nuevamente. ¿Por qué hay tanta resistencia a obedecer lo que el Señor nos ha dicho con tanta claridad? ¿Por qué nos negamos o tenemos resistencia a discipular, a practicar la misericordia, a servir? Guarde esto en su corazón junto con el primer cuestionamiento y medite en ello, por favor. Avancemos a la tercera parte, versículos del 35 al 38. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La ciudad de Jerusalén y todo el pueblo que allí habitaba era testigo del cumplimiento de la profecía contenida en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9. Versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, así, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús ingresaba a Jerusalén como lo hacían los reyes y conquistadores de aquellos tiempos, atravesando una vía principal que permitía su visibilidad a un gran número de personas de lado y lado. Sin embargo, no venía sobre un majestuoso corcel. No estaba acompañado de un numeroso y fornido ejército. Venía al lomo de un burrito, sin armas ni guardaespaldas, humilde, como había vivido, sin tener siquiera dónde recostar su cabeza. Su fama le precedía. Ciegos que veían, sordos que escuchaban, paralíticos que caminaban, muertos que resucitaban, y un sinnúmero de vidas impactadas por su ministerio. Los judíos creían que el Mesías que ellos esperaban había llegado, aquel líder que venía a libertarlos del yugo romano. Llenos de fervor, clamaban a grandes voces: ¡Hosana! Pero, ¿qué debemos entender por la palabra Hosana? Leamos por favor por un momento el Salmo 118, 25 y 26, que es precisamente el sustento o el salmo en el que se sustenta este grito de júbilo. Versículos 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te lo ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, porque en la casa de Jehová os bendecimos. Entonces, la palabra Hosana se puede entender como un sálvanos ahora o un sálvanos, te lo suplicamos. El plan de Dios, encarnado en la persona de Cristo, amados hermanos, iba mucho más allá de la libertad física o política. Y el profeta Zacarías ya lo había escrito cientos de años atrás. Continuamos con los versículos 10 y 11 del capítulo 9 de Zacarías. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a los gentes, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus pecados del aljibe en el que no hay agua. El clamor subía de tono a cada paso que el Señor daba. La multitud exclamaba: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas.
No dejemos pasar por alto este detalle, usualmente inadvertido. No habla de paz en la tierra, como aquel canto angelical que acompañó el anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores, sino de paz en el cielo. Esto se debe a que los judíos relacionaban la paz y la gloria con el cumplimiento, según su entendimiento, de la promesa que Dios les había hecho. Y desde luego pensaban que el Mesías venía a libertarlos por medio de un proceso de armas, lo que ciertamente no comulga en nada con la idea de paz en la tierra, o al menos no en el corto plazo. Los versículos 39 y 40 de Lucas 19 nos dicen: entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. A diferencia de otros momentos, mis queridos hermanos, en los que Jesús pidió discreción a sus discípulos y seguidores, esta vez no solo aceptó las alabanzas recibidas, sino que dejó claro a los fariseos 3 cosas importantes. La primera, que Él era digno de alabanza. Segundo, la creación cantaba del poder de Dios. Y tercero, Dios se deleita en la alabanza de los humildes de corazón. Versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los últimos 4 versículos de esta porción bíblica narran la sentencia sobre una ciudad cuya población no fue capaz de identificar la verdadera naturaleza del Mesías. Vieron señales y fueron testigos de la perfecta enseñanza y sabiduría de Dios, pero sus ojos jamás entendieron ni se abrieron a reconocer la verdad. Muchos de ellos no la reconocen hasta hoy en día. Las lágrimas del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, son el fiel reflejo de su sentir, al tener compasión de Jerusalén, como la tuvo del mundo, al punto de venir a dejar su vida a cambio de las nuestras, sin que medie ninguna otra cosa que su amor. Todos vagaban en aquel entonces, y aún lo hacen ahora, sin rumbo y sin dirección. Y a esta afirmación bíblica respondemos con una preciosa porción que usted sabe de memoria. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo necesita que aquel que entregó su vida por nosotros, por ti y por mí, que sin lugar a dudas nos va a sacar adelante de la crisis en este momento que estamos atravesando, ¿sí? A Él, a Jesús es a quien necesitamos, a nuestro Señor, quien reina y está en total control de todo. Clamemos juntos, amados hermanos: Hosana, Hosana, sálvanos, sálvanos ahora, sálvanos, te suplicamos, Señor, que nos salves. Amados hermanos, démosle la bienvenida a nuestras vidas y a nuestros corazones, por siempre y para siempre, clamando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Padre Celestial, clamamos a ti por tu intervención divina. Te pedimos por favor, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que inclines tu oído a nuestro clamor, que nos escuches, Señor mío, y que nos permitas entender tu respuesta. Con temor y con temblor llegamos ante ti para exponerte nuestra preocupación y nuestra carga por este virus, esta enfermedad que está azotando al mundo. Todos estamos sintiendo las consecuencias de esta pandemia, Señor. Pero sabemos que no importa cuán grande sea, mayor eres tú. Y nuestra confianza descansa en ti. Alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque la confianza en ti disipa el temor y el miedo y lo reemplaza por el gozo de tenerte a nuestro lado. Descansamos en ti, amado Señor. Ponemos a tus pies nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes a reflexionar y a discernir tu palabra día tras día. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Que tengan un excelente resto de día.